Perdón, yo muteo a todos, como siempre, please, desmuteate ahora, en cuanto mutee a todos. Pero después Bueno, ahora vamos a hacer la purificación de los canales. Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, Namo Triratnaya, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, Namo Triratnaya, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, Namo Triratnaya, Namo Gurube, Namo Devave, Namo Dakinive, Namo Gurube, Namo Devave, Namo Dakinive, Namo Gurube, Namo Devave, Namo Dakinive. Om Ma Hum, Om Ma Hum, Om Ma Hum.
Ahora pensamos que ningún ser sufra. Repetimos, Om Bodhicitam Uttatayami. Ahora repetimos la plegaria de las 7 líneas. Origin to Yin Union Zang, Pema Jetsa Kumpura, Jatsen Chokchin, Drobnye, Pema Junje Shudra, Gordu Kandru Mango, Tieki Yeshuda Bruki, Jinji Rapti Sexuso, Guru Pema Shini Hum. Origin to Yin Union Zang, Pema Jetsa Kumpura, Jatsen Chokchin, Drobnye, Pema Junje Shudra, Gordu Kandru Mango, Tieki Yeshuda Bruki, Jinjira Sexuso, Guru Pema Shini Hum. Origin to Yin Union Zang, Pema Jetsa Kumpura, Jatsen Chokchin, Drobnye, Pema Junje Shudra, Gordu Kandru Mango, Tieki Yeshuda Bruki, Jinjira Sexuso, Guru Pema Shini Hum. Y ahora estabilizamos con un mala de Guru Rinpoche. Umma Umbara Guru Pemasi, 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 Umma Umbara Muchas gracias, Nico, la verdad, salió fantástico. Qué lindo que es cuando otra persona canta y otra persona y
te dejas llevar, así que muchas gracias, che. Muchas gracias. Parece que está siendo aparte mucho más como más fluido todo, ¿no? Eso yo creo que está Y buenísimo. pues lo hago todos los días con el tumo, Claro. con la práctica del tumo. Y bueno, ahí ayuda perfecto. Ahí va perfecto. Entonces antes tardaba con más tiempo y ahora es como más. Sí, sale así corrido. Es que las cosas se van cerrando solas y van sacando con el tiempo, así que maravilloso. Bueno, gente, hoy quería hacer, primero de todo, dudas, consultas, preguntas de lo que venimos haciendo. La última vez hicimos la parte de disolución, entonces hoy quería hacer, la vez que viene vamos a hacer la parte del POWA, un POWA simple hacia las tierras puras, pero hoy quería hacer un poquito la parte de purificación, ¿no? Justo ahí que grande Nico hizo el Vajrasattva. Quería concentrar un poquito en Vajrasattva y Singhanata, ¿no? Pero antes de empezar, preguntas, consultas, dudas que hayan quedado de las veces anteriores. Si no hay, yo pego para adelante. Ahora, yo no sé si postura la pregunta, pero Sí. yo por ahí me gustaría saber la diferencia entre Vajrasattva y Heruka Vajrasattva. No sé si postura ahora. Sí, está perfecto. Está Yo le perfecto. meto siempre Heruka Vajrasattva y por ahí medio que me tildo con Vajrasattva solo, porque hago siempre. Pero sí se Bueno, puede, digamos. es más, sí, no hay problema. Déjame que os muestro en la pantalla. Los muestro en la pantalla. Sí, yo tenía cara de Singhanata, pero espera que busco Vajrasattva. Les voy a mostrar. Este es Vajrasattva. Y ya que ¿No estamos, es la lo bajo. forma dada, Eruca, Carnosalva? En teoría sí, es una buena, eso sería una cosa que uno podría decir, sí, es la forma más airada, pero en la práctica ahora les voy a mostrar, esperen que deje que cargue esta acá, así ya lo vemos todo directamente acá. Este es Vajrasattva, y voy a poner Heruka acá. Está abajo, pero que sea mejor, ¿no? Porque si no, por ahí no piensan que es ese. Oh, es el mismo, esencialmente, ¿no? Vajrasattva y Vajrasattva Heruka, a nivel de forma, lo único que cambia es que está Vajratopa, le consorte, con Vajrasattva. Porque para eso hay que entender qué es un Heruka, ¿no? Y aquí por ahí yo. Déjenme encajar esto. Generalmente uno habla de Budas y Bodhisattvas, ¿no? Por lo menos a nivel del Mahayana. Un Buda y un Bodhisattva, esencialmente en el Mahayana, depende de la escuela, va a ser como una distinción mayor o menor. Un Buda debería ser una persona que esencialmente ha llegado a la liberación total en el Mahayana, que se llama Anuttara Samyak Sambodhi, que se diferencia del Nirvana. El Nirvana es como más una extinción de las causas kármicas, y la liberación total es aún la liberación de la necesidad de liberarse, lo cual es interesante, ¿no? La mayor parte del Mahayana, un bodhisattva es esencialmente aquella persona que ha podido pensar en no librarse sino liberar a todos los seres, y habiendo dicho que va a librarlo, ha llegado por lo menos a un nivel a lo que se llama los bumis, que es el comienzo del camino, de las etapas para llegar a ser un Buda. Por ejemplo, ¿eso qué significa? Que uno ha estabilizado generalmente un método que se puede ver como un método yógico. Por ejemplo, uno de los métodos yógicos que casi todos ustedes conocen es el tumo, ¿no? Si uno estabiliza el tumo, uno puede decir que está en los bumis, en ese sentido. Por supuesto, por ahí está en los primeros, pero esencialmente es lo que se conoce como un bodhisattva en el sentido tradicional de los textos. Ahora, hay gente que por un lado te dice, no, un bodhisattva solamente es alguien que es como un Buda. Simplemente se muestra como bodhisattva para ayudar, y solamente puede ser alguien del Bhumi décimo, que es el último de los Bhumis. El Bhumi décimo es transformarse en un Buda, con lo cual es como decir un Buda, pero un Buda que no quiere reconocerse como Buda y se queda como bodhisattva por humildad. Y tenemos gente, por ejemplo, en la escuela de Tyson de Shimaru, en Córdoba, que todos aquellos que empiezan se conocen a sí mismos como bodhisattvas. Entonces por ahí te dicen así, tranquilos, no, yo soy una bodhisattva hace mucho tiempo. Y vos decís, ¿what? Somos todo esto, dicen acá. Posta, en realidad lo que están queriendo decir es, todos tenemos como la perspectiva, ¿no? O la idea del bodhisattva.
que es muy diferente a decir soy un bodhisattva en la mayor parte de los textos, pero eso es una cuestión más de la escuela en sí, ¿no? Es una forma que se distingue. Ahora, dentro de los budes hay como tipos de budes, ¿no? Están los que podemos llamar los budes, y están los que llaman herukas. Heruka significa literalmente bebedor de sangre, ¿no? Y surge de un conjunto de 8 herukas que se llaman Drupkepkaye o Ashta Mahasatana, la gran sadhana de 8, la gran sadhana, las gran 8 sadhanas, que esto se los debo haber contado la historia. Se los conté la historia, ¿no? De Padmasambhava y como la Liga de la Justicia de la India medieval. Sí. Excelente. Entonces, surge de ahí. Si no, igual después la repasamos, pero esencialmente hay 8 grandes jerukas. Esos 8 grandes jerukas son 5, cada uno correspondía a un chakra, y 3 que son intermedios, mundanos y budas, ¿no? Pero esencialmente son figuras terroríficas, ¿no? El principal es Chemchok, Mahotara Jeruka, que es como cabezas con ustedes se conocen esos Jerukas, ¿no? Como Kilaya. Kilaya es uno de los 8, ¿no? Ahora, iconográficamente, generalmente los Jerukas tienden a ser diferentes de los Budas. Por ejemplo, Jeruka Chakrasambhara o Jeruka Hebatra son como Shiva, ¿no? Son danzando con colmillos y con cosas y con sangre alrededor. Y sin embargo, Vajrasattva es literalmente igual. O sea, Vajrasattva Buda o Vajrasattva Jeruka. Esto a mí siempre me pareció interesante, porque en algún punto, esto tiene que ver con una maestra que era especialmente interesante, que se llama Jigme Limpa. De hecho, Nico y Pen van a ser, ¿no? El Lochen Knitting que ustedes habían elegido. ¿Sí? Sí, Fede, Sí, sí. sí. Bueno, el Lochen Knitting, el fundador es, el descubridor es Jigme Limpa. Jigme Limpa, antes había otras figuras un poquito más airadas, como Jeruka, y Jigme Limpa dice, en última instancia, Vajrasattva, siendo un ser totalmente purificado, no puede tener cambio. Porque si cambia, hay como cosas que no terminaban de ser purificadas, ¿no? Entonces, Vajrasattva es Jeruka, no Jeruka, es probablemente la única figura que es casi indistinguible. ¿Qué lo podemos distinguir iconográficamente? Generalmente cuando es Jeruka, está en unión con Vajratopa, y cuando no es Jeruka, no está en unión con Vajratopa. Pero en los dos tiene en la mano derecha un Vajra, en la mano izquierda una campana. En las dos mira con la misma cara, ¿no? Es como bastante similar en ese sentido. Y esto nos trae un poquito a la idea de, a lo que quería hablar hoy, que es el tema de la purificación. Ahora, hay un gran tema complejo en la purificación, porque es una palabra que es complicada. Generalmente, en mi experiencia, la gente que haga purificación habla desde una perspectiva por ahí más occidental o más coloquial, de lo que en el budismo, especialmente en el budismo tántrico, purificación significa. Purificación viene del término sánscrito shuddha. Cuando decimos, por ejemplo, shude, shude, cuando hacemos la purificación de los elementos, estamos diciendo purifica, purifica, esencialmente, ¿no? Y shude, shudani, eso purifica, sé purificado. Es esencialmente lo que estamos diciendo. Y la purificación, en el sentido de del Vajrayana, tiene que ver con lo que llaman las 5 familias. Ustedes saben que están, de paso ya que estamos, lo buscamos acá, las 5 familias de los Dhyani Budas son, hoy estamos como así, interactivos coloridos. Ya estamos, bajamos acá, son estas 5 familias. Estas 5 familias son esencialmente la base de todos los mandalas. Vamos a estar en el centro Vairochana, en el este Akshobhya, sur Ratnasambhava, oeste Amitabha, norte Amogashili.
Este mandala es esencialmente una forma antropomorfizada de estas luces. Vamos a usar este que se ve mejor todavía. Acá está. ¿Ven que tiene 5 luces? Esperen que lo bajo así se ve mejor todavía. 5 colores que empiezan en blanco en verde. Sí. Estos colores, Sí, lo si se veo. fijan, son los mismos que estos. ¿Ven? La idea de esto es que esencialmente hay una experiencia de la base, hay una base de la experiencia que se llama Kunshi, o se llama Alaya, o se llama de varias formas, que sostiene, es la base autocognitiva de la mente, es lo que sostiene la naturaleza de la mente. Y lo que uno experimenta, esencialmente, según el tipo de experiencia, si la experiencia está marcada por la confusión, va a surgir como samsara, si la experiencia está marcada por la sabiduría, va a surgir como nirvana. O cordillarme, o anotar lo que quieran dar. Iluminación y no iluminación. Ahora, cuando uno tiene una experiencia, por ejemplo, un tiglé, de los colores del tiglé, de las 5 luces, o uno ve a los 5, imaginemos que ustedes tienen mañana una experiencia de 5 Dhyani Budas. Esa experiencia sigue siendo una experiencia confusa. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque esencialmente es un concepto, es una cuestión conceptual que tendemos a reificarla, a darle unos determinados tipos de, a darle una existencia como si existiera realmente. Y no es más que una forma, que es una forma interdependiente y es una forma puramente convencional de la experiencia que es inacible en algún punto. El problema no está en tener estas experiencias que son ilusorias o convencionales. El problema está en pensar que son las últimas de las experiencias, ¿entiendes? Esta es la realidad con R mayúscula y es fija y absolutamente todos vamos a ver esto. Y todos nos vamos a morir, van a aparecer los 5 Dhyani Budas. Imagínense, por ejemplo, a mi abuela, mi abuela Laura, Tano, que era buenísima, pero como que todo le parecía raro. Era como, qué raro, decía todas las cosas así. El día que aparezca, por ejemplo, Bailochana y le diga, bueno, para allá, mi abuela la flipa en 15 colores. Yo creo que vuelve a la vida solamente como vino un tipo volando, me hubiera dicho. ¿Viste? Y me miraba así medio raro. No, era muy raro. Esas cosas yo no sentía. Entonces digo, pensar eso es como la gente que te dice, cuando yo me muera voy a ver los diferentes Yanibudas del Chitro. Entonces yo les digo, ¿y cuáles son las deidades del Chitro? Son 100 deidades del Chitro. Son, 50, son 52 airadas, 8 pacíficas y el resto son 8 semi-airadas y el resto pacíficas. Y te dicen las de Chitro. Y vos decís, ¿cuál? O sea que si vos las ves, ponele que sea así, ponele que nos muramos todos y veamos el Shitro, que es la experiencia que aparece en el libro Tibetano de los Muertos. Me vas a distinguir a Mahotara Jeruka de Vishuddha Jeruka, por ejemplo. Si no sabes que Mahotara y Vishuddha Jeruka son uno. Y dicen, y bueno, sí, más o menos. Entonces, mucho esto es construido, quiero decir. El problema es tomar la construcción como lo real. Esa es la confusión básica, ¿se entiende? La purificación en el budismo tiene que ver con sacar esa confusión básica, ¿no? Y relajarse en este proceso que no te da nada que sea cerrado o tan firme como uno querría, ¿no? Es decir, esto es, como dicen, como el hinduismo sí lo hace de forma mucho más vendedora, quiero decir. El hinduismo es mucho mejor que el budismo en todo sentido en la parte de marketing. Desde las historias hasta que viene el Brahmin y te dice, Tat Bat Sim, eso sos vos. Y ya está, sos eso, y compraste y quedó ahí, ¿no? Estás iluminado, bendecido, cósmico. Esto es más complicado porque constantemente requiere una cierta deconstrucción que es difícil y es cansadora. Entonces, la purificación tiene que ver con mantener esa idea.
Y muchas veces la forma de llegar a la purificación del budismo no es tanto sacando cosas, sino es al revés, manteniéndose dentro de la misma situación que la genera. Generalmente la purificación dentro del budismo tántrico, dentro del budismo exotérico, por ejemplo, si alguien tiene odio, ¿qué lo hace meditar? Con el amor. Meditemos en el amor. O meditemos en Karuna, o meditemos en Maitri, o meditemos en algo. Es decir, entonces usamos lo que se llama el sistema de antídotos. Hay uno y otro. En el budismo tántrico, lo que se busca generalmente es meditar y purificarlo desde la misma emoción. Tenemos odio, que hacemos? Nos vamos a visualizar como, no sé, jerucas comiéndonos a todos nuestros enemigos hasta que nos saciemos tanto que realmente el odio se vaya, ¿no? Vamos a ir en lo mismo que nos genera el problema y vamos a transmutarlo de alguna forma en sabiduría. O por lo menos vamos a bajar un poco el nivel de, más realísticamente vamos a bajar un poco el nivel de violencia que tiene para con nosotros. Esa es la idea de la purificación en el budismo. ¿Qué no es? Es sentir que hay algo que es puro e impuro y hacerlo puro y dejarlo impuro. Porque puro e impuro generalmente tienden a ser tomados como cuestiones absolutas. ¿No? Y el problema es que no hay nada que sea absoluto en el budismo. Este es el problema básico. Entonces, si nosotros decimos, bueno, por ejemplo, algo bien simple, matar gente. Matar gente por fama. Lo cual creo que todos podemos estar de acuerdo que matar gente por fama. Yo no estoy diciendo es mejor matar animales que matar personas. No, estoy diciendo literalmente, la verdad, quiero causar una impresión profunda, entonces voy a matar, díganme cuáles son los niños de los más famosos de acá y los voy a matar a todos, me voy a comer en cámara, por así decirlo. Y sin embargo es lo que hizo Ralo, por ejemplo, y todo el mundo lo adora a Ralo como un gran maestro, ¿no? Entonces, uno puede decir, aún la peor situación en determinado tipo de cuestión puede ser visto como una actividad pura. El tema va a ser que siempre va a ser contextual. Lo que siempre va a intentar el budismo, en ese sentido, es purificar esta idea de que algo está bien o está mal, sino que tiene que ver con su contexto y las relaciones que se dan en cada uno. ¿Se entiende esto? Aún la peor acción que se nos puede ocurrir, no sé cuál, pero la peor, está concebiblemente bien en determinadas circunstancias. Entendiendo que igual, que no sea absolutamente impura, no significa que convencionalmente no sea impura. La pedofilia, yo qué sé, la tortura, es posible que en una situación no sea impura, seguro, pero el 99.9 va a ser negativa. Hay que intentar mantener estas dos cuestiones en la mente. Entonces, esto es lo que vamos a hacer cuando queramos purificarnos. ¿Cómo vamos a hacer el proceso? El proceso es súper simple. Vamos a meditar un segundo, nos vamos a relajar. Vamos a generarnos como Singhanata. ¿Está bien? Singhanata sobre su león. Vamos a hacer, por supuesto, el mantra. Una vez que hicimos el mantra, vamos a hacer 3 mantras de Vajrasattva. Y la idea es que vamos a usar lo que se llaman las 3 purificaciones básicas. En la primera purificación de Vajrasattva, y estoy hablando de Vajrasattva Buda, no Vajrasattva Heruka, va a caer un líquido del color de la luna que está detrás de él. Un líquido blanco y fresco. La segunda vez va a caer un líquido más frío, y de color mucho más blanco transparente, como si fuera el loto que está debajo de él. Y la tercera vez, ¿qué será que lo que yo voy diciendo? Cae primero un líquido como la luna atrás, cae después un líquido más frío, va a caer un líquido más denso y más amarillento. No hay acá, pero por ejemplo el color del color del respaldo, que va a ser como si fuera un líquido hecho de manteca, ¿no? Esas 3 son las 3 purificaciones básicas. Yo ahora después les voy a contar exactamente qué son cada una de esas 3, pero ya hablé un montón, ¿les parece que hagamos la práctica? Entonces, súper simple. Nos sentamos de forma cómoda. Primero disolvemos todo con
Y de la vacuidad surgimos primero con un en la forma de Avalokiteshvara Singhanatha, sentados sobre un león de nieve y sobre un loto. Sostenemos en la mano izquierda la espada de Manjushri Prajnaparamita en 2 lotos. Detrás de la mano derecha está el Trishula, el tridente con el Damaru. Tenemos la piel blanca, la apariencia de un joven de 16 años y el aspecto relajado de un príncipe. Ahora con el segundo Shri va a aparecer un Shri en el centro de nuestro corazón, rodeado del mantra Om Shri Singhanatha Hum Pet. Y ahora con el tercer Shri va a ser rayos que van a hacer ofrendas a los Budas y Bodhisattvas y van a volver dándonos su bendición, generando a Buda Amitabha como guru en la coronilla. Habiendo generado a Buda Amitabha, hacemos un mala del mantra para estabilizar a Buda Singhanatha. Om Shri Singhanatha Hum Pe. 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 Om
Shri Singanata Hum Pet. Om Mam Shri Singanata Hum Pet. Y ahora sobre nosotros, donde estaba Amitabha, aparece la forma clara y relajada de Vajrasattva. Su mano derecha sostiene un Vajra, su mano izquierda sostiene la campana. Imaginamos primero que haciendo el mantra, de él desciende un líquido del color de la luna, líquido claro, blanco, que entra por adentro de nuestro canal central, recuerden en la forma de Singananta, o por afuera de nuestra piel y nos purifica a todos. Ha 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 Segundo, sale del líquido de él de un color más frío, de un color más gélido. También nos purifica por afuera y por adentro. Ahora ya estamos casi tan purificados que todas las obscuraciones salen como alquitrán, con forma de demonios oscuros, por nuestras extremidades. Y ahora cae el tercero de los líquidos, y en este caso tiene la consistencia de manteca. Es un poquito más amarillenta, grasienta, y es cálida. Nos purifica por afuera y por adentro. Om ha 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 Sri Baba Mahasamaya Tassa Om C'è la zona. Y con eso dejamos que toda esa visualización se disuelva en dedicamos para que todos los seres rápidamente alcancen el estado de Vajrasattva y sellamos con Om Dare Dare Bandare Suha Ya Ya
Sarvamangala. Así que ese es el proceso de purificación que pueden hacer. Esperen que dejo ahí está, stop sharing. Que pueden hacer todos los días después de cada sesión. Si lo quieren hacer un poquito más complejo, generalmente lo que se hace es se purifican los cinco chakras. Entonces se hace 15 Vajrasattva's en realidad. En el sentido que uno hace el primero purifica el chakra acá, el segundo purifica este chakra, el tercero purifica este chakra, y así hacen los dos inferiores, ¿no? Y después se hacen con la segunda visualización. Pero la pregunta sería, ¿por qué esas tres visualizaciones? De algo blanco, algo como más frío y algo como más caliente. ¿Quién se le ocurre? ¿Por qué puede llegar a ser? ¿Alguien que te juegue? Porque son las tres gunas, son los tres tipos de configuración básica de la medicina tibetana. Esencialmente la medicina tibetana se basa en aires, bilis y flema, ¿no? Que son como las tres gunas básicas del Samkhya, de todo lo que es la parte de Ayurveda. Entonces, esencialmente lo que uno hace es, los aires los purifica generalmente con la cuestión más densa al final. Las bilis la purifica con la cuestión fría, y la flema la purifica con la cuestión, la primera, la que es como la más tranquila y la más sutil, ¿no? Entonces, de esas tres formas, uno esencialmente lo que hace es, vuelve a balancear el cuerpo en base a esos tres segundos. Hay múltiples sistemas. Hay otros sistemas de Vajrasattva que utilizan los cinco elementos, ¿no? Que utilizan los 5 elementos para balancear, entonces es en base a 5. Pero generalmente van a encontrar que la mayor parte de la purificación se hace así. Si uno está mal, por alguna situación más prosaica, uno tiene, por ejemplo, no sé, está resfriado, está con alergias. ¿Qué cosa que pasa? Que por ahí se acerca la vuelta de la época. Y la alergia generalmente, depende del tipo de alergia, está clasificado como un problema de flemas, ¿no? En el sistema tibetano. Entonces, ¿qué es lo que uno haría? Haría la que es fría, ¿no? Pues la flema generalmente hace algo que es denso y húmedo, entonces uno va a hacer la fría para soltarla, o va a hacer la primera, ¿no? La que es como más sutil como para pasar a través de ella. Depende del tipo de flema que uno tenga. Si uno tiene fiebre, por ejemplo, ¿qué hace? La fría. Si uno al revés, porque ¿qué es? Un problema de bilis, ¿no? Pero generalmente lo podemos ver, si ustedes conocen algo de Samkhya, como Sattva, Raja y Tamas, ¿no? Sattva es la primera, es la visualización estándar. Tamas es la segunda, es la más fría, la más congelada, y Tamas es la tercera, ¿no? ¿Cómo se dice? La de la flema, en ese sentido. Entonces, con esas, esencialmente, vamos balanceando el cuerpo. Mi consejo es, despreocúpense de todas estas cuestiones, yo lo que hago, lo hago siempre. Entonces, está, todos los días balanceo de vuelta a cero, más fácil. ¿Se entendió más o menos? ¿Dudas, consultas, preguntas? Yo quiero hacer una pregunta. Diga. Escucha, no me quedó claro el concepto de purificación. Bien. ¿Qué es lo que uno purifica? La confusión básica. Claro, vos hacías la diferencia de que no son absolutos, hacías la diferencia también entre la cuestión tántrica y la cuestión sútrica. ¿Qué es exactamente lo que se purifica? La confusión básica. ¿Cuál sería? Decime, ya me clarezco de todo. No, la confusión básica sería la idea de que existen objetos que no sean interdependientes. Existen fenómenos que no son interdependientes. Existe el dualismo, esencialmente, ¿no? O sea, si nosotros pudiéramos estar en una percepción no dualista, no nos preocuparíamos, por ejemplo, si las cosas existen o no existen. Bien. Pero como esa confusión es fundante para nosotros en ciertas cuestiones, ¿no? En el tema del lenguaje, en un montón de cuestiones, esa confusión, si la podemos purificar, literalmente nos libera. O sea, esta es la causa, digamos. Nosotros siempre recuerdan que decimos esto, en el budismo, en última instancia,
por más que el amor sea maravilloso y sea útil, y la compasión sea maravillosa y sea útil, lo que libera es cierta claridad mental, cierta experiencia de los fenómenos, que no implica que sea una claridad mental fría, estilo, soy una computadora y veo todo, digo, está todo, ¿no? Sino que implica que une, ya no es que lo percibe como una cuestión de querer o de ver, sino que es directa la percepción de interdependencia, ¿no? De los fenómenos, de unos con los otros. No sé si te respondí, Vero, con eso. Sí, gracias, gracias. Por favor. ¿Duda? ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? Bueno, entonces, si les parece, gente, ya estamos yendo igual a la hora. Dejamos acá mi consejo personal. Hagamos Vajrasattva. Yo quiero empezar a hacer un poquito más de Vajrasattva. Yo creo que Vajrasattva es una idea que es tan abstracta que a veces nos olvidamos y la dejamos mega ahí tirada. Como que tenemos otras ideas que son más coloridas, la verdad. Y Vajrasattva es como tan hierático y está ahí tan quieto que lo dejamos, pero para mí probablemente debe ser la idea más importante, porque esencialmente es, nada, Vajrasattva es eso, es el ser Vajra, es como la muestra de iluminación más cercana. Para mí, o esas, o Samantabhadra o Samantabhadri, que también tenemos que hacer más, son como las formas más ricas de la iluminación, en el sentido que se muestra bien claro que son como las más purificadas. Pero por supuesto, son tan iluminadas que son medias aburridas en un punto, ¿no? Pero el aburrimiento también es resistencia nuestra. El aburrimiento también es resistencia. Y una preguntita, pero muy cortita. ¿Sí? ¿Por qué los gerucas son comedores de sangre? Porque comen sangre y comen. En esa época había una cuestión histórica, ¿no? Hay como varias respuestas a esto. Está la cuestión simbólica, que te dice que esencialmente ellos están como más allá de cualquier tipo de idea de pureza, ¿no? Que uno lo puede ver claramente en la progresión histórica de las figuras. Al principio el budismo no tenía imágenes, tenía un periodo icónico, es decir, ni siquiera se podía mostrar al Buda, se ponía como una pisada del Buda. Pensemos como el Islam, ¿no? En ese sentido. Luego vienen los griegos, y los griegos, olvídense que sea icónico, hacen estatuas hermosas. Y después, los indio-griegos, que fueron un grupo grande, digamos, y históricamente muy poroso, pasa que lo hemos olvidado por las conquistas que ha habido, pero la gente de Gandhara, ¿no? La gente de Bactria, desarrolla una idea de el Buda y el Bodhisattva como príncipes, ya no como ascetas del bosque, sino como una cuestión más bella. Vieron que los griegos todo lo querían bello y todo lo querían musculoso y tallado, ¿no? Y después, eso llega a un punto que hay una contrarreacción, que es más antinómica del lado del Tantra, en el cual lo que se produce es esencialmente lo opuesto, se empiezan a poner cosas, las cuestiones más terroríficas, más terribles, menos estéticamente bellas, yo creo que para generar esta cuestión, ¿no? Este choque. Así, por ejemplo, Vajrapani, que era literalmente Hércules, era la imagen de Hércules, le habían borrado Heracles y le habían puesto Vajrapani, pero un señor grandote, musculoso, con la barba toda entallada, ¿no? Todo con una armadura, se empieza a transformar en esta especie de demonio gordo, grandote, como una representación más terrorífica, ¿no? Menos actor de televisión y más señor grandote ogro grandote viene y te mata. Y eso es por un lado, ¿no? Y por otro lado, yo creo que tiene que ver también mucho que hubo un movimiento muy grande, sobre todo cuando el Vajrayana llega a China, y en el norte, en el cual había todo un movimiento hacia una purificación más convencional. Que eso es muy grande en el hinduismo, ¿no? El tema de las purezas tabúes. En el cual, por ejemplo, hay toda una serie de discusiones en el Lankavatara y otros textos sobre, che, hay que dejar de comer carne. Hay que dejar de comer carne, hay que empezar a preocuparse en el lavado corporal, hay que empezar a preocuparse en una imagen como de salud y cosas para atraer más gente. Y hay toda una discusión histórica de aquellas que decían, no, pero el Buda dijo que estaba bien, y la gente diciendo, bueno, sí dijo que estaba bien, pero igual hay que repensarlo, ¿no? Y entonces tenés la cuestión, como por así decirlo, ¿cuánto puedo decir? Como la cuestión más top, digamos, la postura más top era esta de dar otra imagen. La vemos la cara al budismo y hagámoslo como más compatible con la idea de lo que debería ser un budista para la gente de la NS, y tenés la postura más punk
de Vajrayana diciendo, no, pongámosle más panzas y todas las figuras con grasa humana y grasa animal puestas así, ¿no? Es como son dos posturas en ese sentido. Por eso yo creo que Jeruca es un término que aparece tanto. La idea de comer y beber sangre es una cuestión históricamente muy graciosa. Hay toda una discusión sobre las morcillas, por ejemplo, ¿no? O el equivalente de morcilla, ¿no? Como que es la peor de las comidas. Y yo entiendo que aún hay gente de afuera que le cuesta. Nosotros ya lo tenemos naturalizado, pero vos traes a alguien de afuera y le decís que vas a comer. En inglés se dice salchicha de sangre. Es como que. Y para nosotros es el morcipán, yo qué sé, como está mucho más naturalizado. Entonces, ahí hay algo, me parece que se juega en eso lo de Jeruca, ¿no? En la diferencia que ha habido entre la idea de, por ejemplo, de vampiro en Occidente y la idea de vampiro, piensa que son sistemas que sostenían por la conexión indoeuropea, es que generalmente el vampiro en Occidente, como dirá Marx, se ha leído en clave a aquellas que tienen más el control del poder, de la riqueza, ha predominado más que el horror del acto en sí, las posibilidades económicas, sociales, y en la idea de los betalis, como en los cuentos como Bikram y el vampiro, ¿no? En la India predomina el acto en sí que es horroroso, ¿no? El acto de comer, el acto de tragar, el acto de tener relaciones sexuales con quien sea, tocar a gente de otras castas que para nosotros no serían problemas, predomina ese tipo de contacto. No sé si con esto te respondí, me fui como un montón. Perfecto, muy interesante. Pero es un tema súper, súper complicado. Es un tema súper interesante, el tema de ver los jerucas. Así que, gente, un abrazo. Entonces, Juan, la próxima voz, ¿te parece? Excelente. Nos vemos, gente bella.